Hay momentos donde la fe parece fuerte y hay momentos donde apenas sobrevive. Hay días donde orar se siente natural y otros donde uno se pregunta en silencio, ¿será que Dios realmente me está escuchando? Porque la verdadera lucha de la fe no siempre ocurre afuera, muchas veces ocurre dentro del corazón, en nuestra mente. Y quizá una de las cosas más difíciles es seguir confiando cuando no vemos respuestas inmediatas. Hola, te doy la bienvenida al estudio de la Biblia en base a la lección de Escuela Sabática. Hoy sábado 16 de mayo estamos comenzando la lección número 8, cuyo título es La Fe. Así se llama. Y en esta semana se nos invita a memorizarnos el siguiente versículo. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Antes de comenzar a estudiar esta lección tan importante, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. ¿Oras conmigo? Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor. Grande y poderoso, Rey del universo. Qué privilegio ser tus hijos. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos muchísimo. Tu Espíritu Santo, tú sabes que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos que nos enseñes, que nos instruyas y que aumentes nuestra fe. Padre, que lo que estudiemos hoy sea para enriquecer nuestra vida y que podamos meditar, reflexionar sin distracciones, que dejemos de lado nuestras cargas, nuestras luchas y nos enfoquemos en conocerte más, en saber cómo tú piensas y en lo que quieres para nosotros. Bendícenos, te lo suplicamos, Señor, con el perdón de nuestras faltas, en el nombre poderoso de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. La fe es una palabra que escuchamos muchísimo en la iglesia, ¿verdad? Decimos, hay que tener fe, tienes que confiar, Dios tiene el control, pero pocas veces hablamos honestamente de algo real, que a veces sentimos que nuestra fe está por los suelos, que es demasiado pequeña. Es difícil reconocer esto. A veces creemos, pero tenemos miedo igual. Oramos, pero con dudas. Seguimos adelante, pero por dentro estamos luchando. Y eso le pasó incluso a personas que amaban profundamente a Dios. Tenemos testimonios en la Biblia. Prácticamente a todos los grandes personajes de la Biblia les pasó que tuvieron lucha con su fe. Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, cuando tuvo miedo que lo maten porque se iban a querer quedar con su esposa, por lo cual lo más lógico era que se deshagan de él, pues él prefirió decir una media verdad. Es cierto que ella era su medio hermana, ¿sí? La esposa de Abraham, pero también era cierto que era su esposa. Y vaya que se metieron en un gran problema por eso. Y no solamente falló una vez, falló 2 veces en esto. Como si Dios no tuviera el poder de protegerlo, ¿verdad? Pero luego tuvo el gran triunfo cuando pudo ir al monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. Él creyó que Dios de alguna forma iba a solucionar eso. Así que la fe es una cuestión seria. Todos los seres humanos tenemos que evaluarnos, tenemos que ver cómo hacer crecer nuestra fe, que es un don de Dios. Esta lección no trata solamente de tener más fe. En esta lección vamos a tratar de entender qué es realmente la fe bíblica. Porque muchas veces pensamos que la fe es sentir seguridad absoluta todo el tiempo, cuando en realidad la fe muchas veces es seguir caminando aun cuando no entendemos todo, o incluso cuando no entendemos nada, cuando estamos como muy confundidos en medio de un torbellino de cosas, donde incluso estamos sumamente perdidos al punto de no saber cuál es el próximo paso a dar, pero lo damos para donde sea, creyendo que hay un Dios. Yo recuerdo
y esto ya lo conté, lo voy a compartir de nuevo porque sé que ahora me sigue más gente y muchos no escucharon este testimonio y quiero contarlo. Yo siempre digo que hubo un periodo muy oscuro en mi vida y a la vez muy luminoso, porque es como que yo le toqué la estructura a la fe, porque hubo un momento de mi vida en que estuve tan mal, pero tan mal, que tuve que confiar aún cuando mi cabeza me fallaba totalmente. Después de tener a mi primogénito hace casi 15 años, sufrí depresión posparto. Hay muchos factores que influyen en eso y, bueno, yo sufrí depresión posparto. Severa. Yo he atendido casos de depresión y nadie describió la depresión como yo la sentía, como yo la llegué a sentir. Era una cosa tremenda, terrible. Yo me despertaba totalmente desahuciada, sin fuerzas y triste, además de depresiva, lamentándome que no me había muerto durante la noche. Cada minuto era un suplicio. No encontraba un motivo para sonreír, un motivo para alegrarme. Y por las noches me iba a dormir con la esperanza de morirme esa noche. Me iba ilusionada en que podía ser que me muera esa noche. La gente, claro, trata de animar a alguien que está así porque no se entiende por qué está así. Tenía un hijo sano, precioso, mi esposo divino, realmente divino en el sentido pleno de la palabra, porque es la persona más parecida a Jesús que conozco. Un esposo espectacular. Yo estaba sana, tuve un parto normal, un poco difícil, pero me estaba recuperando bien. ¿Qué era lo que me estaba pasando? Mi esposo tenía buen trabajo, no teníamos así wow para regalar dinero, pero vivíamos dignamente en un lindo departamentito. No tenía de qué quejarme, sin embargo yo no le encontraba el color a la vida. Haz de cuenta que de golpe un día me desperté y estaba todo blanco y negro, terriblemente triste. Y la depresión es algo que quien no lo pasó no lo entiende y no lo va a entender por más que uno se lo explique de mil formas. Pero el que lo pasa, mientras lo está pasando, tampoco entiende por qué el otro sonríe, por qué el otro está contento, por qué se quiere despertar, qué proyectos quiere hacer, ¿cuál es el sentido de estar vivo? Bueno, yo así me sentía. Y me acuerdo que en esos momentos tan oscuros, Dios estuvo ahí conmigo. De una manera rara, ¿no? Porque yo hablaba con Él y le decía, ¿sabes qué, Dios? Ahora no me importa ni el cielo, ni el infierno, ni la muerte eterna, ni la gloria eterna, ni mi hijo, ni mi esposo, ni yo, ni tú. No me importa nadie, ni nada. Yo lo único que quiero es dejar de sufrir esto que estoy sufriendo. Me quiero morir. Quiero morirme ya. Pero agregaba otra parte a mi oración. Le decía, yo sé que yo estoy mal. Sé que yo estoy enferma en estos momentos. Pero también sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Yo te conocí antes de que todo esto me pase. Y yo sé que me vas a sacar de esto. Y te cuento esto y me emociono. Porque yo estoy segura que el Señor tenía un propósito. Y Dios me sacó de ahí. Dios me sacó. Estuve unos meses mal. Mi esposo fue muy bueno conmigo. Como yo soy psicoterapeuta, me arreglé sola, lo cual no es recomendable en algunos casos. Es necesaria una ayuda externa. En este caso mi esposo era mi soporte. Y me aferré muchísimo a que Dios me iba a sacar de ahí. Y aunque yo quería morirme, nunca pensé en la posibilidad de quitarme la vida. Y eso que vivía en un 8º piso, tenía balcón, sin rejas. Saca tus cálculos. E incluso aprendí lo que era el poder de la disciplina en medio de un caos mental. Porque mi casa jamás estuvo sucia. Yo nunca estuve sucia. Mi hijo jamás estuvo abandonado.
no dejé de hacer ninguna de las cosas que debía hacer, por más que cada suspiro me dolía, por más que tenía ganas de morirme cada segundo. Yo ahora lo pienso y lo analizo, ¿no? O sea, después de haber salido de esa situación, y digo, wow, la disciplina, porque cuando uno está depresivo, uno no quiere hacer nada, uno solo quiere estar tirado ahí. Pero el Señor me sacó. Un día amanecí y todo estaba en colores de nuevo. Y yo, wow, qué bueno, ya está, se me pasó. Y al otro día todo blanco y negro. Y así pasaban 2 o 3 días oscuros, uno luminoso. Y así se iban como entremezclando hasta que empezaron a ser cada vez menos los días blanco y negro y los días coloridos no se fueron más. ¿Sabes qué pasó después de eso? Yo pude entender, comprender realmente a las personas que pasan por depresión. Y contabilizando así más o menos los casos que me acuerdo patente, Dios me usó para salvar por lo menos 6 vidas de personas que estaban al borde del suicidio. Y yo llorando me acuerdo haberle agradecido a Dios una noche después de hablar con un paciente mío de Argentina, que no era paciente mío de hecho en ese momento. Su mamá me llamó desesperada, me dice, Nidia, mi hijo está que hace lo peor, que va a acabar con su vida, está mal, habla con él. Hablé con él y se pudo calmar y pudo estar mejor. Después de hablar con él 3 horas estuve hablando con él. Después de hablar con él, yo le agradecí llorando a Dios y le dije, Señor, si yo no hubiera pasado por depresión, yo no podría ayudar a las personas como las ayudo. Realmente todo tiene un propósito, no hay un sufrimiento que no se pueda capitalizar con Dios. Y volviendo al tema de la fe, pues yo viví este extremo de decir, no siento nada, no siento amor por nadie, ni por Dios, ni por mi hijo recién nacido. Imagínate la culpa encima que yo sentía. Imagínate. Y la gente que me recordaba todas las bendiciones que tenía y yo no era feliz. Pero así, sin ninguna emoción positiva que se asome, yo supe quién era Dios. Yo me aferré a Dios. Por lo tanto, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1. Eso significa que la fe no depende de lo visible. La fe no depende de lo que sientas. La fe mira más allá del momento presente, de la crisis presente. La fe no siempre elimina las preguntas, pero sí decide seguir confiando en el carácter de Dios. Justamente algo que yo recordaba y le decía a Dios, yo sé que tú eres un Dios de amor. Yo sé quién eres tú, yo te conocí. Y esa convicción cambia muchísimo las cosas, porque entonces la fe no se basa en sentir emociones intensas, bonitas, ni en que todo te salga bien, ni en recibir respuestas rápidas a tus oraciones. La fe se basa en quién es Dios. Y al fin y al cabo la fe salva vidas. Al fin y al cabo la fe te mantiene como un árbol por el cual pasa un huracán, la palmera por ejemplo. Se puede torcer muchísimo, puede ser azotadísima, pero no se desarraiga. Y la fe hace eso con nosotros, nos hace fuertes. Aunque sintamos que ya nos estamos por romper, que ya no damos más, la fe resiste. Muchas veces queremos una fe espectacular, queremos sentirnos fuertes espiritualmente todo el tiempo. Pero la Biblia muestra algo distinto. Las personas de fe también lloraban, también dudaban, también atravesaban silencios difíciles. La diferencia es que no soltaron la mano de Dios en medio de eso. Recuerda a David cuando estaba siendo perseguido. Estaba cansado, estaba harto de ser perseguido injustamente encima. Imagínate vivir en cuevas, horrible, siendo que él había sido ungido.
pero él creyó que las cosas iban a darse cuando Dios quisiera, de la manera que Dios quisiera, porque él tuvo la posibilidad de acabar con Saúl y no lo hizo. Y eso es lo importante, no soltar la mano de Dios en medio de la crisis, porque algunos piensan que si tienen dudas, entonces no tienen fe, pero la incredulidad no es tener preguntas, o incluso a veces quejarnos de lo que nos pasa, de que ya no aguantamos más. No, la incredulidad es cerrar completamente el corazón a Dios, no es clamar a Dios. La fe es que incluso temblando sigamos buscando a Dios. Incluso cuando te sientes ultra pecador, ultra indigno, pues ahí es donde más necesitamos fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. Fe en que el Padre nos va a recibir a causa de Jesucristo, no a causa de nuestra buena conducta inexistente, posiblemente. Es que cuando más indignos nos sentimos, más necesitamos ejercer fe, aunque sea una chiquitita, pero ir a Dios, así como estamos. Hay una idea muy profunda en las citas de Elena de White que acompañan esta lección. Ella habla de Cristo como nuestro intercesor vivo, justamente de esto que te mencioné recién. Jesús no está distante observándonos fríamente a ver qué hacemos, cómo nos arreglamos. Él está trabajando continuamente en nuestro favor. Y eso cambia la manera de entender la fe, porque entonces la fe no es simplemente hacer un esfuerzo mental para creer. La fe es responder al amor de un Dios que ya está obrando en nosotros y por nosotros, incluso cuando no lo veamos. De hecho, si nosotros sentimos el arrepentimiento, es obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento nos hace ver dónde está la solución. Allá, en la cruz, en Cristo está la solución. Y aunque llegues arrastrado, sintiéndote el más miserable, lo importante es que llegaste y que encontraste la solución. Cristo Jesús, el que murió en tu lugar, el que sufrió la humillación del pecado en tu lugar, quien fue herido para que nosotros seamos sanados. ¿Te das cuenta? Al fin y al cabo, sentirnos miserables está bien. ¿Por qué? Porque nos hace ir a donde está quien nos puede sacar de nuestra condición perdida. Nosotros somos miserables, Él es digno y Él nos cubre con su dignidad. Te voy a hacer una pregunta que puede ser incómoda. ¿En qué está apoyada realmente tu fe? Porque a veces nuestra fe depende demasiado de las emociones, si sentimos bien, lindo, wow, me siento en paz con Dios, no sé, me siento bueno, vine haciendo bien las cosas. A veces nuestra fe depende de las circunstancias, wow, me está yendo bien, estoy siendo bendecido. O también depende si las cosas están saliendo como esperábamos. Pero cuando la vida se rompe, cuando llega la decepción, cuando la oración parece no tener respuesta, ahí es donde realmente se ve si nuestra confianza estaba en Dios o solamente en los resultados de seguir a Dios. La fe no significa entenderlo todo. La fe significa seguir confiando en el corazón de Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, aun cuando no vemos el camino completo. Tenemos que confiar en Él. Los 3 hebreos que se quedaron de pie ante la estatua de Nabucodonosor no sabían que iban a ser salvados en el horno, ni siquiera del horno, dentro del horno. Algo absolutamente descabellado, humanamente imposible. Hasta los que los arrojaron se murieron porque les dio el calor del horno y ellos cayeron dentro del horno. Ellos no sabían que iban a ser liberados. Ellos no veían la solución, pero ellos confiaron en la voluntad de Dios. Sea lo que sea que Él hiciera, ellos iban a confiar. Ellos le dijeron al rey: no nos vamos a arrodillar, no lo vamos a adorar al ídolo. Y nuestro Dios puede librarnos si quiere del horno de fuego. Ellos sabían que Dios tenía el poder.
Pero dice, aún si no nos librare, no lo vamos a hacer. Es decir, si Dios quiere matarnos, permitir que se nos mate, bien. Como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Te das cuenta? Qué fe tremenda. Yo quiero tener esa fe. La fe verdadera transforma la manera de vivir, porque una persona con fe sigue orando aunque no vea respuestas inmediatas, sigue creyendo aunque haya luchas, sigue caminando aunque haya incertidumbre, y poco a poco descubre algo. Dios no siempre evita las tormentas, Dios no siempre evita los hornos de fuego, pero sí sostiene el corazón dentro de esas circunstancias. A los 3 hebreos lo único que se les quemó fueron las sogas con las que los habían atado. Quizá el horno en el que tú estés metido hoy, lo único que va a quemar es aquello que te está atando, es aquello que te está impidiendo caminar, marchar, hacer la voluntad de Dios. Y quizá en este horno, no es quizá, sé que en el horno de las aflicciones nuestra fe crece, porque ves a Cristo caminando contigo. Es fácil creer desde afuera. Todos los que se habían postrado se salvaron. Y quizá dijeron en su corazón, me voy a arrodillar, pero en mi corazón no voy a adorar a la estatua. Justificaron, racionalizaron lo que hicieron. Supuestamente tenían fe, quizá hubieron personas que pensaron así, pero solamente 3 tuvieron fe verdadera, y esa fe a su vez los llevó a una experiencia con Jesús, con Cristo Jesús, mucho más profunda. Tal vez hoy alguien de los que me está escuchando, tal vez tú hoy estás pasando por dudas, cansancio espiritual, desánimo, o una oración que parece no ser respondida nunca. Y quizá te preguntas, ¿mi fe será demasiado pequeña? Pero la Biblia nunca dice que necesitamos una fe perfecta. Necesitamos una fe conectada con Cristo. Porque incluso una fe débil puede aferrarse a un Salvador fuerte. ¿Te acuerdas aquel papá que llevó a su hijo a los discípulos para que sea curado y no pudieron? Vino Jesús y este padre ya no tenía casi fe. Estaba perdiendo las esperanzas porque los discípulos no pudieron curar a su hijo. Y le dijo a Jesús, creo, pero ayuda a mi poca fe. Creo, pero creo poquito. Y Jesús no dijo, no, tienes que tener una fe plena, la fe de Abraham. No, Jesús se compadeció y le ayudó a su poca fe. Curó a su hijo. Y dime cómo quedó esa fe luego de haber visto semejante milagro. Enorme, ¿verdad? Ese padre habrá sido un gran testificador del poder de Dios revelado en Cristo Jesús. Ya vamos a ir cerrando esta lección y vamos a tener en cuenta lo que vamos a estudiar esta semana. Te invito para que vengas aquí mañana nuevamente, porque vamos a estudiar temas como qué hacer con la duda, cómo crece la fe, qué significa confiar realmente y qué es tener la fe de Jesús. Porque la fe no es simplemente creer que Dios existe. La fe es vivir cada día dependiendo de Él. Acompáñame, vamos a orar para cerrar este repaso. Señor, Padre eterno, gracias, porque aun cuando nuestra fe es pequeña, tú sigues siendo fiel. Muchas veces tenemos dudas, cansancio o miedo, pero hoy queremos acercarnos más a ti. Enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos todo. Ayúdanos a permanecer cerca de Jesús y recordar que tú sigues obrando aún en silencio. Fortalece nuestra fe y enséñanos a caminar contigo cada día. Padre, te amamos, pero queremos amarte aún más. Queremos ser poderosos en la fe para poder testificar a otros y que otros también aprendan a confiar en ti. Que personas que ahora apenas sobreviven, angustiados,
tristes puedan saber que tienen un Padre maravilloso. Querido Señor, en tus manos ponemos a nuestros hijos, nietos, cónyuges, seres queridos, parientes, vecinos. Nos ponemos nosotros en tus manos. Queremos que tú nos uses para hacerles el bien a ellos. Y si hay alguno que tiene problemas de salud, falta de trabajo, alguien que esté muy alejado de ti, que no quiera escuchar de ti. Señor, hay tantos pedidos de oración por seres queridos que están sufriendo, pero aún así no se quieren acercar a ti. Padre, escucha nuestro ruego, responde. Bendice cada caso de acuerdo a tu voluntad. Los casos de adicciones, Señor, ten en cuenta a esos jóvenes. Padre, obra milagros en ellos. Querido Dios, acrecienta nuestra fe. Te pedimos estas cosas y te alabamos y te damos la gloria y la honra por tu gran misericordia y bondad. En el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, te agradezco a ti también por haber estado estudiando conmigo en este día sábado. Espero que disfrutes de este día en compañía de Dios. Es un día especial. Los ángeles trabajan de manera especial en este mundo porque es el día que Dios estableció como el Shabbat, el reposo. Es el único día al que Dios le puso nombre. Le puso el nombre reposo. Por eso en algunas versiones de la Biblia dice día de reposo, en otras versiones dice el día sábado, porque significan lo mismo. Así que aprovecha para pasar tiempo de calidad con Dios, con tu familia también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos encontramos aquí mañana, si es su voluntad, para seguir estudiando juntos. Suscríbete al canal si no lo estás, suscríbete, no cuesta nada, es un clic. Deja tu comentario, también deja tu me gusta y comparte este mensaje, compártelo. Sé un misionero. Tómate como un trabajito misionero el compartir estos audios. Y lo último, deja allí en los comentarios: mi fe en Cristo es fuerte. Déjalo. Aunque tú piensas que no es fuerte, no importa, declara: mi fe en Cristo es fuerte. Que Dios te bendiga. Hasta mañana, si Él lo permite. Chao.